Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor le bendiga. Nuevamente bienvenidos a este servicio de oración. Vamos a elevar un momento de oración dándole gracias a Dios en primer lugar por este tiempo y dándole gracias a Dios por la bendición que nos da de poder estar acá y poder glorificarle de esta manera. Y vamos a decirle que a pesar de las dificultades, hoy está lloviendo en esta noche, pero aún así vamos a darle gracias a Dios porque Él permite que pasen todas las cosas en nuestra vida con un propósito. Dios bueno y eterno, Padre Celestial, en esta noche queremos llegar delante de tu presencia, mi Dios. Te damos muchísimas gracias por este tiempo, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tú, Dios Todopoderoso, tienes al control todas las cosas. Gracias porque tú permites que sucedan cosas en nuestra vida para que tú puedas cumplir tu gran propósito en nosotros, Señor. Gracias por todas las personas que nos sintonizan, Dios Todopoderoso, a través de Facebook, a través de las redes sociales, Padre de la Gloria. Que sea tu Espíritu Santo quien en esta noche nos dirija de una manera muy especial. Que sea tu Espíritu Santo quien nos pueda dar, Padre Celestial, palabra en esta noche, y que este día sea un día de alabanza y de glorificación a tu nombre, Señor. Hoy cuando estaremos clamando y orando, Padre Celestial, por las peticiones, clamando, Dios Todopoderoso, ante tu presencia con súplicas y ruego, para que tú puedas, Señor, ser quien te glorifique en nuestras vidas, Padre Celestial. Gracias te damos por todas las cosas que has dado en nuestra vida, gracias te damos por las cosas que no nos has dado, Señor. Tú conoces lo que nos beneficia y lo que nos perjudica, Señor. Y aún así, Señor, te queremos dar muchísimas gracias por todas las cosas. Gracias en el nombre de Jesús, que ministres nuestros corazones, Señor. Ministra cada uno de los corazones de todas las personas que están sintonizando, Padre de la Gloria. Y que este tiempo sea un tiempo de refrigerio, un tiempo de conexión, Señor, contigo delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, gracias, honor, gloria y honra te damos por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones, de Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar, y será llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones, que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar, y será llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar, y
será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. Cantamos hoy en esta noche lluviosa en Bucaramanga, pero también esperando que Dios derrame sus bendiciones sobre nuestras vidas, y como las aguas cubren el mar y hoy caen del cielo sobre Bucaramanga y seguramente sobre otras ciudades, queremos que Dios derrame su gloria y su gracia y que nos responda a nuestras peticiones conforme su amor y su bondad. Así que pueden ustedes unirse también dejando su petición y dentro de un momento las estaremos contestando, o más bien refiriendo para orar a Dios por ellas. Vamos a cantar entonces Su nombre levantaré. Aleluya. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Gloria a Dios. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Y te adoramos hoy, Señor, y proclamamos, oh mi Rey, que tú eres el Señor de nuestras vidas, el Rey en medio de cada circunstancia, mi Rey. Que tú nos has amado de tal manera, como dice tu palabra, que nos has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo cantamos hoy, Señor, con todo nuestro corazón a ti. Aleluya. Que su vida no escatimó, hasta el final él se entregó y a la muerte
muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que poder pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Sí, Señor. Le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que poder pagar Precio de su amor. el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Y por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Le seguiré. Le seguiré. Te seguiremos, Señor, porque seguirte a ti es la vida eterna, Señor. Conocerte y seguirte
es la vida no solo después de la muerte, sino la vida verdadera y abundante en esta tierra. Gracias por dar tu vida, Señor, por nosotros. Al mismo tiempo, seguirte no solo nos da vida, sino que nos transforma conforme a tu propia vida. Y seguirte es también imitarte, es servirte y servir a los demás en tu nombre. Tú te entregaste, Señor, por nosotros, y hoy ponemos en tus manos la vida de aquellos que también se han entregado por ti, para dar a conocer tu obra, para que otros también puedan ser salvos de esta vana manera de vivir, como dice la palabra, de sus pecados, salvos de sí mismos, salvos de la esclavitud a la maldad, salvos de la falta de sentido en su vida, salvos de la falta de propósito, de la falta de destino, de saberse sin una persona sobre ellos que los ame, que esté por encima de todas las personas de esta tierra, que somos falibles, sin saberse sin un Dios. Aunque lo mencionen, Señor, tú nos salvas, oh mi Rey, porque mencionamos a Dios, pero no tenemos relación con Él, sino cuando nos encontramos contigo, cuando lo conocemos a través de ti. Y muchos han dado su vida, Señor, por servirte, y hoy muchos están dando su vida. Lastimosamente, Señor, nosotros tenemos una perspectiva tan corta y nuestra visión alcanza hasta tan corta distancia, Señor, que pensamos que lo que está sucediendo con esta pandemia en este tiempo del 2020, en este mes de mayo aún, y quién sabe cuánto tiempo más, es demasiado trágico y terrible. Pero no entendemos que no solamente hay muchas muertes de otro tipo en este mundo, y aunque es terrible que haya un virus que pueda matar, hay muchas más personas muriendo por muchas más otras cosas, y especialmente por consecuencia de su pecado. Y hay un grupo precioso, Señor, que está siendo en muchas partes de la tierra perseguido hasta la muerte. El grupo de los que predican el Evangelio. El grupo, Señor, de los que salen todos los días de sus casas, orando, o del lugar donde vivan, porque algunos ni casa tienen, en el sitio donde están desarrollando la misión, en una tierra inhóspita, en una vereda, en una tribu indígena, en un pueblo alejado, o en una metrópoli, en una ciudad grande donde se persigue el Evangelio, donde se persigue por razones políticas, económicas, religiosas, sociales, culturales, se persigue a los que predican el Evangelio. Ellos se levantan todos los días sabiendo que ese puede ser el último día. Hoy te pedimos por ellos. Hoy hemos de meditar en tu palabra, Señor, cómo orar por la iglesia, cómo interceder por tus siervos, cómo clamar de rodillas y sobre todo doblegando el corazón delante de ti, diciendo: extiende tu reino, Señor. Salva a los que están haciendo la obra, salva al que está predicando el Evangelio a su vecino, y guárdalo, Santo Señor, para que muchos días más pueda dar testimonio de ti, con su vida, con su transformación, con su carácter, con su trato con los demás, con sus relaciones y con su predicación y con sus palabras, Señor. Pero también guarda, Señor, a los que están bien lejos, a los misioneros, a los ministros más alejados, allá en los países donde se está persiguiendo a los que predican tu palabra, Señor. Este mismo año y años anteriores han habido asesinatos múltiples, Señor, masacres por predicar a Cristo. Y ellos lo han hecho con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Seguramente han tenido en su corazón: si mi Salvador murió por mí, yo puedo dar la vida por Él, porque Él me ha dado una vida que va más allá de esta vida, y vale la pena vivir por Él, y vale la pena morir por Él. No mueren, Señor, llevando un mensaje de guerra. No mueren, Señor, llevando una actitud pendenciera. No mueren queriéndose imponer al mundo, a la cultura. No quieren imponerse, Señor, los predicadores del Evangelio, misioneros y todos los que te sirven, Señor, en todo lugar. No mueren queriendo imponer una religión, incluso. No quieren imponer, oh Santo Señor, un sistema filosófico. Quieren darte a conocer a ti. Quieren dar a conocer a aquel que vivió, murió y resucitó por nosotros. Quieren dar a conocer al que nos da vida eterna y al que lo entregó todo, despojándose de las prerrogativas de su divinidad. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó en el sentido que se hizo hombre y se humilló. Y vivió por nosotros en este tiempo, en el sentido de desde que Él vino hasta esta era, vino en el tiempo específico, iniciando los finales de los tiempos, para dar inicio a la extensión del reino de los cielos por el nombre de Jesús. Antes solo se predicaba
por el Salvador que vendría, ahora predicamos por el Salvador que vino y vivió y murió y resucitó y está a la diestra del Padre y nos ha transformado y nos ha cambiado de la vida. Tal vez los que nos oyen, si son cristianos como nosotros, podemos dar testimonio que cambió nuestra vida el día que lo conocimos. Las preguntas empezaron a tener respuestas, no todas al detalle, pero empezamos a sentir cómo somos amados, cómo tenemos un propósito, cómo tenemos un origen, cómo tenemos un destino, cómo nuestra vida tiene sentido, cómo podemos amar aunque no seamos amados, porque hemos sido amados sin merecerlo y salvados por pura gracia y misericordia. Y nuestra vida fue transformada, Señor, y nuestra vida cambió. Y algunos, Señor, fueron librados de fornicación, otros de adulterio, otros de un carácter conflictivo, del chisme, del robo, otros de una tendencia suicida, otros hasta de tendencias homicidas, otros simplemente de una vida deprimente o depresiva, y otros de una vida opresiva y manipuladora. Todos hemos sido tocados por el Evangelio de Cristo, no solo por un concepto, no es una religión, es una verdad, es una vida que se acercó a nosotros y que por medio del Espíritu Santo ahora lo conocemos, por la palabra lo recibimos y lo experimentamos en nuestra vida personal. Que llueva tu amor, Señor, así como llueve hoy sobre este techo en Bucaramanga. Que llueva de tu amor, Señor, y muchos escuchen del Evangelio. Que se difunda, oh Santo Señor. Que venga tiempos, oh Señor, de refrigerio sobre los corazones que hoy sufren por su pecado, por el pecado de la humanidad, por el pecado en general, por esta tierra que sufre y que llora y gime hasta que venga el Salvador. Clamamos para que tú extiendas tu mano, cubras a los misioneros, guardes las iglesias, las denominaciones, los grupos misioneros que están trabajando para extender la palabra hasta lo más recóndito. Guardes del más pequeño de tus hijos que da testimonio hasta desde el más reciente hasta el más experimentado de tus siervos, Señor. Te lo pedimos en esta noche preciosa, porque tú eres bueno, porque tú eres Dios. Y proclamamos una vez más: por su amor yo viviré. Su amor, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, le seguiré, le seguiré. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Te bendecimos y te damos gracias en esta noche, mi Rey. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Ya ha bajado un poquito el volumen de la lluvia, pero estuve verificando y se escucha lo que estamos hablando. Hola, Michael. Buenas noches. Buenas noches, Eliezer, que también tiene que ubicarse un poquito. Si quiere, puede correrse un poquito. No, ahí estamos bien. Se ve bien. Michael, buenas noches. ¿Será que me presta este entonces? Porfa. Vamos a abordar hoy, llevamos media hora prácticamente cantando, orando, intercediendo, pues vamos ahora a orar cada vez más. Ya hemos hablado mucho de la oración. Gloria a Dios. Ajá.
ahora vamos a hablar menos y a orar más, ¿cierto? Pero de todas formas tenemos que basarnos en lo que la Biblia enseña para orar. Como lo hemos dicho varias veces, esa es la dinámica ideal. La oración basada en la palabra meditada en oración. Así que vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, y le voy a pedir a Michael que nos acompañe en la lectura. Versículo 1, si me permite, observamos acá Hechos, capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo... Versículo... Sí, inicialmente solo vamos a leer hasta el... Ah, perdón, es que este es el... Sí, está muy bien. Hasta el versículo 5, por favor, inicialmente. Y luego tal vez resumamos el resto del capítulo. Amén. El capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles lleva por título Jacobo muerto, Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agregado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro, estando custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Bueno, rápidamente, Michael acaba de leer 2 cosas principales en el título, que son, de acuerdo a lo que dice el título, en ciertas versiones como la Reina Valera, 2 temas que hay allí en el capítulo. ¿Cuáles son? Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Jacobo muerto y Pedro encarcelado. ¿Por qué Jacobo es muerto? Ya habíamos visto que se había empezado a dar una persecución sobre la iglesia primitiva, o sobre la iglesia, muriendo Esteban, apedreado por los judíos. Pero en el capítulo 11 terminamos la última vez hablando sobre la oración, cuando había conexión el miércoles pasado de la persona que está orando y Dios envía a un predicador para que le evangelice. Fue Pedro que evangelizó a Cornelio, y luego Pedro orando, precisamente, que es una persona creyente, conectándose con Dios en ayuno para que Dios lo envíe hasta allá. Luego de eso, en Hechos capítulo 11 se da algo particular. Empieza de nuevo a introducirse al final del capítulo a Pablo, y se dice que como se desató una persecución, los discípulos empezaron a salir y llegaron hasta Antioquía, lejos de la región de los judíos propiamente dicha, aunque todo estaba cubierto por el Imperio Romano. Y estando allí en Antioquía de Pisidia, de Siria, en Antioquía, donde estaba el apóstol, donde no había ningún apóstol, fue enviado el apóstol Pablo, pero no fue inicialmente él solo, sino que fue enviado Bernabé y algunos discípulos desde Jerusalén. Y al ver todo esto, Bernabé fue por Saulo, o por Pablo, que luego se llamaría el apóstol, hasta Tarso, y lo llevó allá para enseñar a los discípulos. Y se desató un movimiento tan grande que cuando termina el capítulo 11 dice que ellos, por medio de un profeta que anunció que vendría un hambre sobre Jerusalén y el área de Judía, entonces estos que ya no eran del área judía, pero eran cristianos, aunque no fuesen judíos de Antioquía, enviaron unas ofrendas, recogieron dinero para ellos. En todo este contexto está pasando esto, y hago el recorderis porque el capítulo 12 empieza con una expresión que dice en aquel mismo tiempo. O sea, mientras todo esto sucedía en Jerusalén, como pasa en las películas, porque esto es una narración, mientras acontecía esto en Antioquía, en Jerusalén, pasaba ¿qué? ¿Qué sucedía? Que Herodes, el gobernante puesto por el Imperio Romano sobre los judíos, echó mano de algunos en la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo. Ahí el texto dice que lo mató, y lógicamente por haber hecho eso, él es culpable.
Pero no pareciera ser que inicialmente él quería causar el asesinato de Jacobo, sino que sencillamente empezó a apresarlos y a maltratarlos. Tal vez instigado por los judíos que ya vimos que se levantaron contra Esteban, los líderes judíos en contra de la iglesia. Pero vio que resultó algo. Se mataron a Jacobo. Tal vez hubo una revuelta, un desorden, o tal vez alguno se salió de sus casillas y con la espada mató a Jacobo, que era el hermano de Juan, el apóstol, que junto con Andrés y Simón, que eran otros dos hermanos, los cuatro eran pescadores, amigos, que tenían como líder particular a Pedro dentro de ese grupo de cuatro, pero ellos dos, Jacobo y Juan, Juan el autor del Evangelio y el autor de las 3 cartas en el Nuevo Testamento, este Jacobo no autor de Santiago, como lo veíamos en estos días que iniciamos la epístola de Santiago en los devocionales en las tardes. No es este Jacobo, porque este Jacobo lo mataron ahí. Y se desata entonces la persecución, y ahí dice algo tremendo que acabo de leer Michael. ¿Qué es lo que vio que pasó Herodes cuando mató a Jacobo, al apóstol? ¿Qué pasó con los judíos? Y viendo que esto había agregado a los judíos, agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Ajá. Entonces vio que les sirvió. Les gustó a los judíos. Era un líder político, era un líder que tenía que estar buscando que las masas de las personas o la gran cantidad de gente estuvieran de acuerdo y contentos. Entonces, al ver que los líderes de la nación, que aunque estuviera sometida la nación judía al imperio romano, él estaba gobernando, entonces estaban contentos, entonces vamos a seguirlo haciendo. Y ahora vamos a capturar al que sigue. No encontraron a Juan, sino directamente a Pedro. Se fueron por uno de los principales dentro del liderazgo de los apóstoles. ¿Qué hacía la iglesia mientras tanto? Que es nuestro tema hoy. Mientras Pedro estaba preso, de acuerdo al versículo 5. Decía que sin cesar hacían oración a Dios por él, por Pedro. Sin cesar, ¿no? No sin César, sino sin cesar. Así como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, si no estoy mal, dice orad sin cesar. También es no sin César, sino sin cesar, es decir, sin parar. Está Pedro preso, ¿qué hacemos? Si a alguna de nuestras iglesias, algún líder, alguna persona que nos predica el evangelio o alguien que nos está discipulando cae preso, ¿qué hacemos? Yo lo he dicho en algunas otras partes donde Dios me ha permitido ministrar. ¿Qué puede pasar cuando el que está liderando es llevado preso? Claro, con una razón, se va a alegar un motivo. No paga impuestos, dice algo en contra de la cultura, está ofendiendo a alguien en contra de del bienestar humano. Por ejemplo, para poner un ejemplo sencillito, uno de los casos más tremendos de derechos humanos que nos decía un profesor en la universidad cuando hacíamos un diplomado aquí en la UIS, era el de una persona, fueron dos que iniciaron con respecto al choque de derechos entre derecho a la libertad de conciencia para predicar lo que uno cree en Dios y conforme a su palabra, y la libertad de las personas individuales. Uno de esos fue, o de las culturas, un hombre que salía y predicaba todos los días y gritaba en la calle, Jesucristo es el Salvador, y todos los días salía a la 1 de la tarde, por allá en un pueblo colombiano, y salía y predicaba y todo el pueblo se ponía incómodo porque a esa hora estaban haciendo la siesta. Y lo demandaron, y hubo choque de derechos porque él dijo, ellos decían, tenemos el derecho a descansar a esa hora. Y este hombre pasa gritando, sí, predica bonito, sí, dice mensajes esperanzadores y nos llama la atención y todo lo que usted quiera, pero queremos dormir y descansar a esa hora. Y él decía, sí, pero es que a esa hora es que yo puedo predicar y precisamente los encuentro sin que estén trabajando en sus casas y yo paso precisamente para predicarles y tengo derecho a propagar mi creencia y mi fe. Y terminó en un pleito legal, al punto que a él lo obligaron a no hacerlo a esa hora, sino a correrla para solucionar el asunto y para solucionar el conflicto. Se puede conciliar, se puede predicar el evangelio tratando de no dañar los derechos de los demás, pero llega algún momento en que al predicar a Cristo, llamando al arrepentimiento y a la fe, y diciéndole a las personas, ustedes son valiosos no porque tengan lo que quieran tener, ni hagan lo que quieran hacer, sino porque son personas a la imagen de Dios, pero esa imagen se ha destrozado, se ha destruido por su pecado, son pecadores, necesitan arrepentirse y confiar en Cristo para que su vida sea restaurada y tengan perdón de parte de Dios.
¿A alguien le puede ofender? Y puede dañar un sistema religioso, puede ir en contra de una filosofía de la época, puede ir en contra de la cultura, puede que citemos algún pecado que la Biblia diga que debemos arrepentirnos y la cultura diga no, eso no es pecado, y puede que hasta nos lo veten en vivo en internet, o nos lo cierren en una iglesia, o nos metan presos. Entonces no solamente puede ser que una persona, que puede ser, que esté liderando una iglesia o que predique el evangelio, vaya presa por un error que cometió. Yo he visitado las cárceles y he conocido personas cristianas presas, incluyendo líderes, lamentablemente, por pecados que cometieron, delitos que cometieron, lastimosamente, eventualmente cayeron. Allá el que es verdaderamente cristiano pide perdón al Señor, se restaura y empieza a vivir conforme a la voluntad de Dios y sale restaurado, porque obviamente es un hijo de Dios. El que no, profundiza. Pero puede ser que no sea como pasaba con los discípulos por delitos, sino solo por predicar a Cristo. ¿Qué hizo esa iglesia y qué debemos hacer nosotros, Michael, cuando Pedro fue apresado? Orar sin cesar. Orar sin cesar. ¿Cómo oraríamos por ellos? ¿Qué pediríamos por las personas que están siendo perseguidas? Lo empezamos a hacer ahorita mientras cantábamos, oramos un ratico por los que están siendo perseguidos por extender el evangelio. ¿Qué podemos pedir a Dios para orientar a quienes nos ven y orientarnos nosotros mismos? ¿Qué pedimos? ¿Qué le decimos al Señor por esas personas que están siendo perseguidas, sea de una forma muy privada o sea de una forma pública por un gobierno completo, aquí o en la China o en cualquier parte del mundo? ¿Cómo le oramos a Dios? ¿Qué pedimos por ellos? ¿Usted qué piensa? Que los proteja, Uno, protección, muy bien. Protección, que le guarde, que a pesar de las dificultades que ellos estén pasando, ellos vean que su trabajo no es en vano. Todo lo que hacen a pesar de que pasen persecuciones y puedan hasta ser muertos por ello, que sigan adelante, que Dios le dé la fuerza para continuar extendiendo el mensaje, porque a veces muchas personas tienden a afligirse, muchas personas tienden a decaer, y aún en ese momento es cuando más se debe seguir adelante. Entonces sería protección y ánimo, para que Dios los anime en el evangelio a seguir, que Dios los anime. Aquí, ¿qué pedirían ellos? ¿Con qué les contestó Dios? Vamos a seguir leyendo para ver cómo les contestó Dios desde el versículo 7 y vamos a llegar curiosamente hasta el versículo 12, donde también se habla de la oración. 7 al 12, Michael, por favor. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate tus sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Muy bien. Llegó después de ser liberado, donde estaban reunidos orando. La respuesta de Dios cuando oraron por él fue que Dios le hizo un milagro y lo liberó. Después veremos, lo leen por favor en sus casas, los siguientes versículos, que esta mujer se asustó y pensó que era su ángel, algo así como que Pedro estuviera muerto, sea porque creyeran que el ángel, cada uno tuviera un ángel particular, una creencia de la época no respaldada por la Biblia, y que Pedro al ser muerto se aparecía el ángel, o que fuera el espíritu, el alma de Pedro deambulando. Ella se asustó y le cerró la puerta de nuevo cuando lo vio ahí. Pero después le dijeron: ábrele, y cuando le abrieron se dieron cuenta que era Pedro, lo animaron y él salió de allí para otro lugar. Ahora, incluso es aquí
Yo este domingo lo decía cuando predicábamos de Hechos también, donde se da la claridad que el guardia de la romano que dejaba escapar un preso era muerto, porque después dice que a los guardias los mataron por dejar salir a Pedro. Realmente fue un milagro del Señor. Aquí vemos cómo Dios responde la oración. A veces será liberando, a veces será dando ánimo en medio de la opresión, a veces será permitiendo que la persona ya termine pasando a la eternidad por la misma opresión, como ha pasado con muchos misioneros, pero siempre Dios responderá. Y creemos que muchas veces Dios responderá, tal vez no con un ángel apareciéndose, pero sí con una respuesta providencial, alguna circunstancia para que la persona sea libre de tanto conflicto y pueda continuar predicando el Evangelio. Porque ¿para qué quería Dios entonces que Pedro saliera de la cárcel? ¿Usted qué piensa? Para que siguiera promoviendo y proclamando su mensaje, el mensaje de salvación. Claro, de hecho pueden leer después en la Biblia que después lo encuentran otra vez predicando. Sí. Ese es el asunto. El Señor nos libera, y hay una frase de alguien por allí alguna vez que dijo que podemos confiar los que predicamos el Evangelio, que mientras lo hagamos, seamos los creyentes más sencillos o los ministros más experimentados, mientras lo hagamos según el propósito de Dios y según el plan de Dios, somos inmortales. No somos descuidados, no somos irreverentes, ni estamos tentando a Dios, pero sí estamos haciendo la obra de Dios. Dios nos va a guardar hasta cuando Él destine que ya podemos partir a su presencia, y va a encontrar la manera de poderlo seguir haciendo. El domingo pasado decíamos que Pablo al final terminó predicando desde la cárcel, al final de Hechos de los Apóstoles, y veíamos cómo Dios le abrió la cárcel, pero en algún momento lo dejó predicar desde allí. Ahora a Pedro también se le abre la cárcel, lo vemos tiempo antes que a Pablo, para que siga predicando. Tenemos que predicar por puertas abiertas. Tenemos que orar por puertas abiertas, y tenemos que proclamar que Dios es un Dios que quiere extender su reino. Hermanos, si a Dios le encanta que su empresa prospere, su negocio eche adelante. Ahorita con todo esto hay mucha gente con los negocios muy quebrantados económicamente, con las empresas muy desgastadas, las iglesias que no vemos y no vamos seguramente a protestar porque no somos una entidad de lucro, sino una extensión del reino, pero también estamos desgastadas porque las conforman personas con desgaste en su economía, con todo esto que está pasando en este año 2020. Pues queremos que también prosperen y que haya más personas y hayan recursos para extender el Evangelio. Si todos queremos que nuestro proyecto personal prospere, ¿cómo no va a querer Dios que su proyecto de la extensión de los reinos por medio de la fe en Jesucristo prospere? Entonces podemos orar con confianza, podemos orar con valentía por el misionero que está a punto de ser asesinado, por la persona que está siendo burlada en su estima, está siendo maltratada psicológicamente en su trabajo, en su colegio, en su universidad, por creer en Cristo. No, ni siquiera a veces por predicar, sino simplemente por no prestarse para un negocio ilícito, por no serle infiel a su esposa, algo tan sencillo como eso, por vivir conforme a la voluntad de Dios, por haber sido salvado por Cristo y dar testimonio. Tenemos que orar por ello, ¿cierto, Michael? Sí. ¿Qué tal si empezamos orando, o vamos a orar de una vez por todos? Por favor, Michael, nos dirige en oración. Desde los creyentes más sencillos que son perseguidos, como lo describí ahorita último, por personas de su lado hasta sus mismos familiares. Algunos son echados de las casas, algunos esposos a sus esposas, o esposas a sus esposos, o padres a sus hijos. Tratan, o algunos llegan hasta correr de su vida y de sus corazones a quienes se entregan al Señor, porque ve que su vida cambia de una forma que ellos no entienden, que realmente no en un principio cuestionan tanto, pero que no entienden o comprenden, y eso choca con su entendimiento, y empiezan sin saberlo a perseguir a un hombre o a una mujer de Dios. Desde la persecución más íntima, pasando por empresas y demás, hasta las persecuciones de gobiernos y todo lo demás, a los misioneros que están en todo lugar. Vamos a orar por ellos. Amén. Por protección, por ánimo, y porque Dios abra puertas para que ellos sigan predicando. Protección, ánimo, y que Dios abra puertas para que ellos sigan predicando. Que aún cuando los discípulos eran perseguidos, la iglesia era cuando más crecía.
Entonces eso también tenemos que tener en consideración, porque Dios permite que pasen esas circunstancias en nuestras vidas para que muchas personas puedan ver la mano poderosa de Dios, puedan ver el milagro de Dios y puedan volverse a Dios también. Así es, y por favor recuérdenlo, si están recibiendo presión por creer en Cristo y caminar conforme a su voluntad, recuerden que el Señor nos guarda y en ese entorno es cuando más crece el Evangelio. No se desanimen. Oremos, Michael. Dios bueno y soberano, Padre Celestial, nuevamente queremos llegar delante de tu presencia, Señor. Nuevamente llegamos ante el trono santo y de la gracia, dándote muchísimas gracias, Padre Celestial, por este momento. Gracias, Señor, y te queremos pedir en esta noche por todas las personas que están sufriendo opresión de sus familiares, por creer en ti, Señor, por profesar una fe, Señor, sin arrepentimiento, una fe con convicción, con certeza, Señor, confiando de que tú estás a su lado, Señor, confiando de que tú estás obrando en sus vidas y en sus corazones, Señor. Te pido que seas tú quien les guarde, te pido que seas tú quien les anime, Señor, que cada día puedan perseverar en tu camino, mi Dios, que cada día puedan continuar, Señor, luchando, Padre Celestial, puedan seguir adelante, porque como lo decíamos ahorita, Señor, en los momentos difíciles era cuando tu iglesia aún más crecía, Señor, era cuando el mensaje de salvación se esparcía por los confines de la tierra, mi Dios. Muchas personas a veces son renuentes a tu palabra, Dios, pero a pesar de todas las cosas, tú tienes el control de todo, Señor. Te pido que seas tú quien les quebrante sus corazones. Si existen familias desunidas, mi Dios, por causa del Evangelio, te pido que seas tú quien restaure esa familia, Señor. Te pido que seas tú, Dios Todopoderoso, quien les muestres, Padre Celestial, que están erróneos, que están equivocados, que necesitan de un Salvador, que necesitan de alguien que es mayor que nosotros, Señor, que necesitan perdón de nuestros pecados y de sus pecados, que necesitan que tú quebrantes sus corazones y les humilles, Padre Celestial, hasta donde sea posible para tratar con su vida, Señor. También aquellas personas, Padre Celestial, que sufren persecuciones, Dios Todopoderoso, en Medio Oriente, en África, en los países esos donde por cultura, por religión, por gobiernos, Padre Celestial, sufren persecuciones, mi Dios. Te pido que seas tú quien les proteja de una manera muy especial, Señor. Cuando aún, Padre Celestial, están al borde de la muerte, cuando aún, Señor, a pesar de que puedan estar prisioneros, a pesar de que le puedan haber sentenciado a muerte, Señor, no se avergüenza de poder seguirte, Señor. No se avergüenza de continuar caminando en tus caminos, Señor. Y aún a aquellas personas que los maltratan, aquellas personas que los oprimen, les predican el mensaje de salvación, Señor. Le predican ese mensaje, Señor, que tú diste, Padre Celestial, para que nosotros compartamos como tus embajadores, Señor. Compartamos como tus portavoces, Señor. Gracias te damos porque a pesar de todas esas dificultades, tú te mueves de una manera muy especial en cada país, en cada etnia, en cada ciudad, en cada pueblo. Aún, Padre Celestial, en cada barrio, en cada casa, Señor. Aún tú estás abriendo corazones, Señor. Tú estás abriendo puertas, Padre Celestial, en cada familia, Señor. Que cada uno de nosotros podamos ser luz en nuestra familia, mi Dios. Que podamos ser esos instrumentos que tú utilices para llevar ese mensaje de salvación. Que aunque nos humillen, que aunque nos avergüencen, Padre Celestial, aunque nos quieran pisotear, que tu nombre sea exaltado en nuestra familia, Señor. En nuestros barrios, en nuestras ciudades, aún en nuestro país, Señor. Cuando muchos no podemos salir a predicar tu mensaje a otros países, Señor, que podamos predicarle al vecino, que podamos predicarle a aquel amigo que tenemos, Señor. Y que aunque nos humillen, aunque nos maltraten, podamos perseverar, Señor. Porque nosotros no somos quien cambiamos los corazones de las personas. Eres tú quien cambias, Padre Celestial, los corazones y la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y queremos darte muchísimas gracias, Señor, porque creemos que tu iglesia está creciendo y que tu iglesia se está moviendo, aún a pesar de las dificultades. Aún a pesar de los conflictos, Señor, tú sigues animando a las personas para que puedan perseverar y las personas puedan seguir compartiendo ese mensaje de salvación, Señor. Sin importarle entregar hasta la vida por causa de Cristo. Sin importarle, Padre Celestial, darse, Señor, ser exiliados
ser desterrados aún de sus propias tierras por causa de Cristo y por causa del Evangelio. Que seas tú quien les guardes de una manera muy especial y que seas tú quien toque los corazones aún de aquellos perseguidores, que seas tú quien toque los corazones de aquellos que creas que maltratan aún a tu pueblo, Señor, porque tú nos amas de una manera muy especial a nosotros, porque somos tus hijos, Señor, y tú a tus hijos los amas de una manera grandiosa, Señor. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias te damos y oramos sin cesar todos los días por tu iglesia, que sea una iglesia viva, que sea una iglesia ferviente, Señor, que aunque vengan momentos difíciles podamos perseverar, Señor, que aunque vengan momentos de tragedia, momentos de aflicción, podamos continuar, Señor, porque nuestro enfoque no es un enfoque terrenal, sino un enfoque desde lo más alto, un enfoque eterno y celestial. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Amén. Y déjeme dar una aplicación adicional. En estos tiempos es cuando nos damos cuenta que muchos de nosotros tal vez estamos orando no con las prioridades correctas. El orden en la oración modelo es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, y ahí sí, danos hoy el pan de cada día. Yo voy a terminar pidiéndole al Señor que nos respalde, proveyéndonos, que estamos teniendo necesidades, sustentándonos en medio de todas las dificultades, sanándonos de nuestras enfermedades y permitiéndonos salir de nuestros conflictos y problemas. Pero hay una prioridad por sobre todo eso, que hace que todo eso, como las piezas de un rompecabezas, encajen perfectamente, y es el reino de los cielos. Entonces le voy a pedir al Señor y vamos a orar juntos. Si usted está conmigo allí en el video, desde su casa o luego viendo la grabación, oremos para que todo esto que está pasando no nos cohíba de extender el Evangelio. Si usted no predicaba el Evangelio con su vida y con sus palabras, porque hay que predicarlo de las dos formas, pues ahora es el tiempo de hacerlo. Sí, estamos en tiempo de COVID-19, estamos en tiempo de aislamiento preventivo y una cantidad de cosas más, pero así a veces aprendemos a hacer las cosas, cuando más difícil es hacerla, porque entonces, como lo decía Michael, es cuando más extiende Dios su palabra. Eso es lo que muestra la historia y lo que muestra la Biblia. Y recuerde que se presenta el Evangelio con mansedumbre, dando razón de la esperanza de nuestra fe, como el mismo Pedro lo dice en una de sus cartas. Es decir, sepa explicar qué espera usted en Cristo, algo sencillo, qué ha recibido de Cristo, qué espera de Él en esta vida y en la eterna, y hágalo con mansedumbre, muestre el carácter de Cristo. Y ojalá antes de abrir la boca ya hayan visto que su vida refleja una vida de amor, de paz, de gozo, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. No que sea perfecto, pero que por lo menos eso resalte en su vida para que los demás puedan escucharlo viendo a Cristo y no solamente oyendo de Cristo. Este es el tiempo. Vamos a pedir porque muchos de los creyentes estamos desanimados y oramos más de la mitad del Padre Nuestro hacia abajo en cuanto a los temas que de la mitad del Padre Nuestro hacia arriba, al principio. Señor, ponemos en tus manos, Señor, las necesidades de cada hermano, como lo dice la segunda parte, la segunda mitad de la oración modelo. El pan de cada día, los recursos, el alimento, las finanzas, los compromisos económicos y de todo tipo. Provéelos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tú sabes que cada uno tenemos necesidad y a ti te ha placido y te place que nosotros pidamos en el nombre de Jesús para nuestras necesidades, que te pidamos protección para nuestras vidas, que te pidamos que nos guardes de caer en tentación, que te pidamos, Señor, que nos des todo lo necesario y que nos guardes de toda clase de aflicción, Señor. Pero también a ti te place, oh mi Rey, que nosotros te pidamos, oh Santo Señor, no solamente por todo esto que es nuestras necesidades temporales, sino que te pidamos lo más importante, la necesidad espiritual, la nuestra y la de los demás. Así que te pedimos hoy que no nos permitas enfocarnos tanto en lo que estamos viviendo, en el aislamiento preventivo, en el COVID-19, en que si va a terminar la cuarentena, que si va a seguir,
que si ya descubrieron la vacuna, que si no la han descubierto, que si un gobierno hizo lo uno, que si otro gobierno hizo lo otro, que si salió el nuevo video, que si salió la nueva explicación, cosas de las cuales llegará el momento que pasen, sino que aprovechemos este tiempo en medio de esta turbulencia para afinar nuestro corazón en el testimonio de Jesús y mostrárselo a otros, así sea por redes, por llamadas, por visitas virtuales, por simplemente ayudas o colaboraciones, y luego hablar de Jesús y decir cuál es la esperanza que hay en nuestro corazón puesta en Cristo. Que ahora, oh Santo Señor, los creyentes nos despertemos y sigamos evangelizando, y si no lo hacíamos, lo hagamos con el testimonio, con la palabra ahora. Tú eres más grande que una pandemia. Ya han existido muchas y tú sigues reinando desde tu trono. La salvación en Cristo es más importante que ser libre de la muerte a través de un virus. Y es más importante que las provisiones temporales que tú sí nos suples, de acuerdo a tu voluntad, pero que un día ya no nos harán falta porque estaremos en tu presencia en la eternidad. Ayúdanos hoy, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Llena de valentía a mis hermanos, llénalos de tranquilidad, y muéstrales cómo mientras oramos a ti por la extensión de tu reino y predicamos tu evangelio y mostramos a Cristo con nuestras vidas, tú nos vas dando el pan de cada día. Tú nos irás dando la provisión, la protección, la guía, la orientación, el consuelo, las relaciones, la liberación de conflictos, porque primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás tú nos lo das por añadidura. Te damos gracias, Señor, en esta noche, y te bendecimos con todo nuestro corazón. Ahí hemos incluido, mi Rey, las peticiones que tal vez muchos de los que están viéndonos o nos vean pueden tener delante de ti. Te pedimos las respondas en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Amén. Damos gloria a Dios por este tiempo de transmisión de la oración. Y recuerde que el domingo estamos, o del tiempo de oración, el domingo estamos a las 10 de la mañana transmitiendo nuestro culto en vivo congregacional. Dios los bendiga. No se olvide orar sin cesar por la iglesia, no solo por las fábricas, no solo por los negocios y por las familias, por la iglesia. Hay que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. La prioridad es la extensión del reino de los cielos. Dios los bendiga. Saludos a todos.